Pues como sabéis, el caso de María y yo, en que llevamos mucho tiempo ya intentando conseguir todo para que podamos casarnos, conseguir todos los papeles, todo lo que haga falta para que podamos casarnos, que ha sido una experiencia bastante difícil entre no saber por COVID si podíamos casarnos al principio y ahora más que nada esperar que lleguen papeles a tiempo y pueden ser una semana, un mes, y no sabemos. Estamos intentando manejar todos los planes con familia, con proveedores, sin saber nada concretamente. Pero esta temporada me ha hecho pensar bastante en cómo debo responder yo como un cristiano en los momentos de desilusión o confusión y cuál debe ser la reacción cuando nadie tiene sentido para nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer decisiones difíciles porque no parece que haya una respuesta obvia cuando oramos y la única respuesta que percibimos por ahora es de esperar? Si no estás en una situación así ahora mismo, seguro que en un momento u otro has estado en momentos como estos. Pues por la providencia de Dios, hoy nos toca en nuestro viaje en el Evangelio de Lucas una escena muy parecida a lo que nosotros estamos experimentando y esta cuestión de qué hacemos en casos como estos. Así que si me podéis acompañar a Lucas, vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 7 y hoy vamos a empezar en el versículo 18. Lucas capítulo 7, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18, vamos a leer hasta el 20 ahora. Y dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No sé si podéis imaginar esta situación de Juan. Estuvo encarcelado por haber criticado a Herodes, por haberse casado con la mujer de su hermano, entre otras cosas, y de repente todo su ministerio se acabó. Pero justo antes de que fue encarcelado, vio y bautizó el Mesías. Así que aunque estuvo encarcelado, ahí había llegado el Mesías, la gran esperanza de la liberación del pueblo de Dios. Pero me imagino que su emoción debería haberse convertido en confusión después de un tiempo de estar encarcelado y Juan a lo mejor sintió algo decepcionado, pensando que el juicio de Dios iba a llegar más pronto o quizás inmediatamente. Así que vemos uno de los cristianos más fieles empezar a como rascarse la cabeza y decir como, pero ¿qué está pasando? Y manda unos discípulos a Cristo para preguntarle si se había perdido algo. Y él no dudó que él era el Mesías, pero quería saber si el juicio del cual había advertido todas estas multitudes iba a venir por otra persona. Así que leemos la respuesta de Jesús en versículo 21. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que vemos, lo que vemos Cristo hacer es decir que las cosas iban exactamente según el plan preparado. Porque lo que estaba diciendo, está citando, todo lo que está diciendo aquí, Cristo está citando unas profecías de hace 700 atrás de esto, que profetizó Isaías, todo lo que iba a hacer Jesús. Y termina esta parte diciendo, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Cristo sí que iba a venir en juicio en la segunda venida, pero vemos por esta frase que su prioridad no era para librarnos del sufrimiento como estar encarcelado, ni para librarnos políticamente como en su caso de los romanos.
sino que su misión era librarnos de nosotros mismos, librarnos del pecado del cual dijo que somos esclavos. La liberación más importante no es una terrenal, sino una espiritual. Porque ¿qué sirve librarnos de los políticos, del sufrimiento, si al final morimos y vamos al infierno? Así que cuando nuestra perspectiva parece no tener nada de sentido, como en el caso de Juan, lo más esencial es entender cuál es la prioridad de Dios y preguntarnos si también es la nuestra. La semana pasada, sabéis que César predicó de la fe y leemos, por ejemplo, en 2 Corintios que debemos andar por fe y no por ver. Y es el mismo tema aquí. Vivir por fe y no por ver significa que en vez de vivir solo reaccionando a las situaciones en que nos encontramos, respondemos según el Dios que estamos conociendo más y más. Se nos permite descubrir más de Dios por las situaciones en que Él nos ha puesto. Estamos impulsados a reaccionar en base de lo que estamos descubriendo de Dios en vez de las situaciones en sí, confiando en quién es Él para nosotros en ese momento. Así que la prioridad de Dios es que le conozcamos por su Hijo Jesucristo y quitar de nosotros cualquier obstáculo para conseguir eso. Y el gran obstáculo es nuestro pecado. Y la prioridad de Cristo es librarnos de ese pecado, hacernos nuevas criaturas con corazones nuevos. Así que el primer punto es eso, la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios es que le conozcamos. Y lo que nos impide conocerle es el pecado. Y es por eso dije que iba a predicar el Evangelio a los pobres. Hay una frase muy conocida en España, sobre todo en el mundo hispanohablante, que es: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y estuvimos María y yo hablando de esto hace poco mientras íbamos caminando a su trabajo y pensando en lo increíble que es la soberanía de Dios y a veces cuando pensamos en esta frase, por ejemplo, pintamos a Dios como alguien que está fastidiando nuestros planes porque sí, porque puede. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, tanto como con la soberanía de Dios, esta frase tiene un significado totalmente distinto. Sería como una hija que madruga por la mañana con ganas y planes de dibujar todos sus personajes favoritos de Disney y despierta a su padre contándole todos sus planes para dibujar y todos los personajes que va a dibujar. Y el padre que no tiene más remedio que reírse, porque sabía que iba a pasar así. No porque quería fastidiar sus planes, sino que como ese padre ya había preparado llevar su hija a Disney World ese día. O sea, tanto como ella ni podía imaginar que le esperaba el gozo que su padre quería darle, tampoco nosotros nos podemos imaginar todo la plenitud del gozo que Cristo, que Dios tiene para nosotros en Cristo. Que lo que Él tiene para nosotros es 1000 veces que lo que pensamos nosotros, o sea, lo que planificamos nosotros por nuestras vidas. Aunque como esta hija, que cuando las cosas no van como esperamos, pero con el Padre que tengamos, que tiene algo para nosotros más, o sea, mejor que cualquier cosa que ni puede concebir en ninguno de nosotros. Así que ese es el primer punto, la prioridad de Dios es de conocerle. Pero notad algo que dice Cristo en versículo 23. Y dice, bienaventurados, versículo 23, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Por qué Cristo dice esto? Porque Juan, como la mayoría de los judíos, en un aspecto u otro, tenían otro plano, otro día de cómo iba a ser el Mesías. Pero ¿por qué se equivocaron tanto? ¿Cuál fue su criterio de cómo iba a ser el Mesías? A lo mejor su propia preferencia, su opinión quizás, pero ¿cuál dice Cristo, según lo que hemos visto, debe ser nuestro criterio? Cristo recuerda qué era su plan por usar las escrituras. Y eso es el siguiente punto. ¿En qué Dios estamos creyendo? No podemos depender de una esperanza de algo que no ha venido de las escrituras. Es decir, no podemos esperar que Dios haga algo que nunca dijo que iba a hacer, ni podemos suponer el cómo, aunque sepamos el qué. Cristo es quien dice quién es,
porque Dios por los profetas dice quién es, y no por quien esperamos o lo que nos imaginamos que sea. Una cita que me encanta viene de un pastor del siglo IV, en el San Agustín de Hipona, se llama, y dijo lo siguiente: si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no crees en el evangelio, sino en ti mismo. Repito, si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no crees en el evangelio, sino en ti mismo. ¿Entendéis lo que decía? Si queremos conocer mejor a Dios y la prioridad de Dios, no podemos confiar en lo que percibimos o opinamos, sino nuestras mentes tienen que ser transformadas, dijo el apóstol Pablo. Y el instrumento divino por el cual el Espíritu Santo transforme nuestras mentes para conocer a Dios es su palabra. Y lo que dice Agustín del Evangelio también se puede aplicar a Jesús. Si creemos lo que nos gusta de Jesús y rechazamos lo que no nos gusta, no creemos en Jesucristo, sino en nosotros mismos. Y solo uno de esos nos puede salvar realmente. Me encanta por eso la palabra que Cristo aquí, que esta palabra de escandalizar, o sea, es directamente del griego, escandalizo. Si tú explicas a este mundo, por ejemplo, lo que Cristo dice de sí mismo, de que Él es el único camino al Padre, que Él es el único camino al cielo, se van a escandalizar, ¿no? Se van a ofender. Y eso es el sentido que encontramos aquí. Eh, Así que hasta yo, por ejemplo, yo escucho muchos cristianos que me dirían que cuando se están enfrentados con algo en la Biblia que les hace sentir incómodos o lo que sea y no quieren creerlo tal y cual, a veces dirían cosas como, pues, eso no es el Jesús que conozco yo. Y cuando escucho algo así, me da una perfecta oportunidad de practicar la paciencia, porque solo quiero decir como en ese momento que me da igual el Jesús que conoces. O sea, quiero el Jesús que me habla de las escrituras, quiero el Jesús que no está limitado a mi propio entendimiento. Así que estamos escandalizados, ofendidos por lo que dice la escritura, y nos encontramos avergonzados a hablar con otros de lo que dice por no querer ofenderles, porque es crucial saber si el mundo se escandaliza por Jesús, también se van a escandalizar por nosotros, sus seguidores. Y eso es el siguiente punto que vemos en lo que Cristo dice después. Leemos en el versículo, empezando en el versículo 24, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Vamos aquí un momento. Parecía que la gente también se había escandalizado algo de Juan. No era como ellos imaginaban que debería ser un profeta, sobre todo después de estar encarcelado. Al estar encarcelado y ver la popularidad de Cristo aumenta, mientras la popularidad de Juan que iba menguando, la gente podía haber pensado que o el ministerio de Juan fue todo un fracaso o que Juan realmente no era quien dijo que era. Y es lo que Cristo luego les dijo exactamente quién era. En el siguiente versículo 26 dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo, y uno que es más que un profeta. Ese es aquel de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mejor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron y reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Así que puede ser eh, todo, o sea, así que lo que puede ser todo un fracaso a los ojos del mundo, puede ser todo un éxito para un cristiano, ¿no? O sea, lo que parecía al mundo como algo totalmente fracasado, a lo mejor en la perspectiva bíblica puede ser todo un éxito. Y esto me recuerda perfectamente de lo que acabamos de celebrar hace una semana de hoy,
hace una semana celebramos lo que pasó 500 años, era el aniversario en que Martín Lutero fue a la dieta de Worms, que era la reunión. Una dieta es como una reunión de cosas que tiene que ver con la política o en el que entiendes la iglesia. Y Martín Lutero fue llamado a presentarse y lo que él pensaba para explicar sus obras, sus libros. Y al llegar a esta dieta, con las personas más importantes del mundo en ese aquel entonces, más que nadie, el Carlos V, el emperador, y cuando llegó Lutero, les llamaron a rechazar totalmente todos sus libros. Y al segundo día, Lutero dijo, mira, mi conciencia está clavado a la escritura. Y ir en contra de la conciencia ni es salvo ni seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude. Lutero no iba a rechazar el evangelio en sí. Y después de eso, básicamente, la iglesia como categorizó a Lutero como un hereje, le dejaron volver a casa, pero sabía que pronto o tarde le iban a matar. Pero los ojos del mundo, eso fue un fracaso total. Lutero, o sea, la iglesia católica seguía siendo igual. Y Lutero no podía convencerlos, ni tenía la oportunidad de explicar muy bien su perspectiva bíblica. Pero al volver a casa, unos amigos suyos les secuestraron y le escondieron en una torre, y es donde por la primera vez la Biblia fue traducida a un idioma en que, o sea, normal y corriente, un idioma que la gente podía leer, la gente de la calle, por ejemplo, en el alemán. Y aunque fue todo un fracaso para el mundo, esto para Lutero y para nosotros es el éxito más importante, y ahora podemos leer por nosotros mismos la palabra de Dios gracias a Lutero y todo que iba a venir de eso. Así que para repasar lo que hemos visto, cuando nos encontramos sin respuestas inmediatas, debemos recordar, uno, la prioridad de Dios, que es de conocerle. Y Dios, comprobar que las expectativas que tenemos de Dios son o de Él o de nosotros. Y tres, medir nuestra vida no por los aplausos del mundo, sino por ser fiel a la palabra de Dios, como hizo Lutero. No sé si muchos de vosotros conocéis, por ejemplo, o tenéis coches, pero algo que yo he aprendido de los coches es que hay un sinfín de cosas que pronto o tarde van a necesitar un cambio o una reparación. Y la mayoría de las veces sabemos si algo en el coche no va bien porque tenemos estas lucecitas que se encuentran detrás del volante, y cuando una de esas luces se encienden, casi sientes tu cartera hacerse más ligera. Pero que aunque odiamos estas luces, si no fuera por ellas, ni nos daríamos cuenta de que algo no va bien con el coche. Pero ¿qué tiene que ver esto con Lucas, no? Pues leemos en el versículo 30. Seguimos leyendo. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Lucas aquí dice algo bastante fuerte aquí. Dice que los líderes rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Pero ¿cómo es eso posible? Hemos dicho que hemos de basar nuestro entendimiento de Dios en las escrituras, y no nuestra propia opinión. Y nadie sabía las escrituras mejor que los intérpretes de la ley y los fariseos. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Seguimos leyendo en 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sienten en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. ¿Qué quiere decir esto? Que no reaccionaron como deberían, especialmente por no ser bautizados por Juan, porque fallaron de hacer caso a los señales, como estos niños que fallaron de hacer caso a las canciones específicas. Da igual la cantidad de la escritura que sabes o memorizas si no lo haces caso. Puedes memorizar todas las luces y su significado en tu coche,
pero si no vas al mecánico cuando se encienden, ¿qué más da realmente? Así que rechazaron el propósito de Dios por no hacer caso lo que ellos sabían mejor que nadie. Pero ¿por qué no hicieron caso a eso? Miramos versículo 33, seguimos leyendo. Porque ha venido Juan, el Batista, que no come pan ni bebe vino. Y vosotros decís, tienen demonio. Y ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, sus propias ideas preconcebidas sobre Juan y sobre Jesús les impedía ver sus propias, no solamente su propia hipocresía, pero les impedía ver todas las señales de todo el Antiguo Testamento de Jesús y de Juan. Y termina su discurso con una frase tan sencilla, pero a la vez tan poderosa. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, las evidencias claras justifican la realidad. Da igual lo que pienso yo. Las evidencias claras justifican la realidad. Da igual lo que pensamos. Así que si quieres rechazar el propósito de Dios para tu vida, de verdad, cuando las cosas no van como esperamos, como con Juan, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no van como esperamos? Como los fariseos que a lo mejor que preferirían justificarse en vez de someterse a la realidad de que tenían presuposiciones falsas, que muchas veces cuando estamos decepcionados o enfadados es una señal como estas luces del coche de que algo no va bien. A lo mejor nos está advirtiendo de un pecado, un ídolo, nacido de una expectativa falsa o presuposición falsa. Cuando estamos confusos o decepcionados, quizás nuestra esperanza no es tanto quién es Dios para nosotros, sino lo que hemos esperado que Dios iba a ser para nosotros. No queremos a Dios de verdad en ese momento, ni conocerle, queremos sus dones, su ayuda. Eso se llama idolatría, hermanos. No está malo, por ejemplo, orar o esperar la ayuda de Dios. Nos dice la palabra que no tenemos porque no le pedimos. Pero el propósito de todas esas peticiones y todas esas oraciones es que a través de ellas conocemos más a Dios y por tanto le glorificamos al descansar en el gozo de su gloria soberana. Orad conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que, Señor, no sabemos el camino bien. Tu palabra es una lámpara para nuestros pies y con una lámpara no se puede ver muy lejos, pero se puede ver el siguiente paso. Y Señor, ayúdanos Señor, en cada paso que tomamos, conocerte a ti mejor y ver tu propósito para nosotros en cada pasito que tomamos en nuestras vidas. Y aunque nos encontramos en situaciones difíciles, Señor, pedimos que nos des ojos para ver y oídos para escucharte y que podamos, Señor, em, ver claramente las señales que tú nos has dado y si estamos idolatrando algo, si estamos queriendo algo que no seas tú, Señor, que nos lo enseñes y que podamos quitar ese obstáculo, quitar todo lo que nos impide gozar en lo que tú tienes para nosotros, gozar en quién eres y descansar en todo que tienes para nosotros y el gozo y la plenitud de gozo que hay en ti y por conocerte a ti a través de tu Hijo Jesucristo, que tú has mandado para salvarnos de nuestros pecados y por solamente la fe en ti y no por nuestras obras, sino un don de ti, Señor. Gracias y bendigas tu palabra en nuestros corazones y, Señor, que podamos de verdad conocerte más en esta semana y que sea una bendición para tanto como ha sido para mí y tanto también para mis hermanos. Es en el nombre de tu Hijo que lo oramos. Amén.